rodeaba la mesa en la terraza. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma de las tostadas y la brisa cálida del verano. Mi esposo hablaba sobre su día, sobre reuniones, contratos, cosas que antes me interesaban, pero que ahora parecían ruido de fondo. Miré su rostro, su sonrisa acostumbrada, sus gestos predecibles. Ya no sentía esa chispa, esa emoción que solía encenderme con solo verlo. Me di cuenta en ese momento, algo dentro de mí había cambiado. Nuestro hijo corría por el jardín con su camiseta empapada de jugo de naranja, riendo sin preocupaciones. Y entonces, llegó él. Como siempre, con su seguridad, su forma despreocupada de moverse. El mejor amigo de mi esposo, alguien que ya se había convertido en parte de nuestra familia. Se apoyó en la barandilla con una sonrisa confiada, saludó a todos con la naturalidad de quien sabe que es bienvenido. Su mirada se cruzó con la mía por un instante. Demasiado corta para ser notoria, demasiado larga para ser insignificante. Mi esposo se levantó y se despidió con su beso rutinario en mi mejilla, sin notar la tensión invisible que había quedado en el aire. Cuando se fue, el amigo se quedó. Dijo que podía ayudar con la puerta trasera, esa que llevaba meses rechinando. Acepté sin pensar, más para alargar la conversación que por la puerta en sí. Lo vi arremangarse, notar la firmeza de sus manos, el movimiento relajado con el que trabajaba. En un momento, sin darme cuenta, me acerqué demasiado. Él también. Y cuando nuestras manos se tocaron al mismo tiempo sobre la manija, un escalofrío me recorrió la espalda. Fue apenas un segundo. Un roce insignificante. Pero sentí algo que no debía sentir. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Las noches en casa se hicieron más largas. Él siempre encontraba una excusa para quedarse un poco más, ayudar con la tarea de mi hijo, arreglar algo en la cocina, compartir una cerveza con mi esposo después de un largo día. Nadie lo cuestionaba, era casi parte de la familia, alguien de confianza. Pero yo lo notaba. Notaba cómo nuestras miradas se cruzaban en momentos inesperados, cómo su presencia llenaba el espacio de una manera diferente. No era solo un amigo. Ya no. Las conversaciones cambiaron. De temas triviales pasamos a historias personales, a recuerdos de adolescencia, a confesiones nocturnas. Me decía cosas que hacía tiempo no escuchaba. Me hacía reír de una forma en la que había olvidado. Me miraba como si viera algo en mí que los demás habían dejado de notar. Una noche, mi esposo le pidió que me recogiera del supermercado. El camino de regreso se sintió más corto de lo normal. Hablamos, reímos, jugamos con las palabras como quien juega con fuego. En casa, cuando me ayudó con las bolsas, nuestras manos se rozaron. Lo miré. Me miró. Nadie se movió. Nadie habló. Solo existía el momento. Demasiado largo. Demasiado peligroso. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza, los vidrios empañados aislaban el mundo exterior. Estábamos en el coche, esperando a que pasara la tormenta. La música sonaba baja, su respiración era el único sonido real en ese espacio cerrado. No hablábamos, no hacía falta. La tensión llenaba cada rincón, pesaba en el aire como algo inevitable. Cuando giré la cabeza, él ya me estaba mirando. No sé quién se inclinó primero, si fui yo o él, pero en un instante su boca estaba sobre la mía. Un beso rápido, torpe, lleno de confusión. Mi corazón estalló en el pecho, el calor subió por mi cuello. Me aparté de golpe, el aire se sintió frío en mis labios. Esto no debía haber pasado. Él pasó la mano por su cara, susurró mi nombre, pero no terminé de escucharlo. La culpa se instaló en mi pecho. Llegué a casa y fingí que todo seguía igual. Durante la cena, mi esposo me sonrió como siempre. Yo intenté devolverle el gesto, pero sentí que su mirada me atravesaba. Intenté alejarme, intenté fingir que nada había pasado, pero algo dentro de mí ya estaba roto. No podía evitar buscarlo con la mirada, escuchar su risa en medio de una conversación, sentir su presencia incluso cuando no estaba cerca. Cada vez que entraba en la casa, mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Un mínimo roce, una palabra de más, un cruce de ojos que duraba demasiado. Todo se sentía como un juego peligroso en el que yo ya había perdido el control. Mi esposo seguía igual, ocupado con el trabajo, seguro de su vida,
de su matrimonio, de su rutina. No notaba cómo mi respiración cambiaba cuando su amigo se acercaba, cómo mis respuestas se volvían más medidas, más cuidadosas. Pero alguien sí lo notó. Mi hijo jugaba en la sala cuando de repente levantó la vista y preguntó: ¿por qué lo miras así? La pregunta me heló la sangre. Reí nerviosa, dije cualquier cosa, le desordené el cabello para distraerlo. Pero su inocencia había dejado una grieta en mi conciencia. Los niños ven más de lo que uno cree. La casa estaba llena de gente, risas, copas que chocaban, conversaciones cruzadas. Mi esposo hablaba con unos amigos, ajeno a todo, mientras yo fingía escuchar a alguien más. Él estaba ahí, pero evitaba mirarme. Toda la noche había sido así, distante, esquivo, como si nada hubiera pasado entre nosotros. Me quemaba por dentro, un fuego silencioso que no podía apagar. Lo vi salir al jardín y sin pensarlo lo seguí. Afuera, la noche era cálida, el aire denso. Se detuvo al oír mis pasos, pero no se giró. No puedes seguir haciéndome esto, murmuró con rabia contenida. Me acerqué más de la cuenta. ¿Hacerte qué? La pregunta era absurda, los dos sabíamos la respuesta. Él apretó la mandíbula, frustrado, y en un movimiento rápido me tomó del rostro y me besó. Esta vez no hubo dudas. No fue un error ni un impulso. Fue real, intenso, desesperado. Sentí sus manos firmes, su respiración contra la mía. Y luego, lo rompí. Me aparté, mis labios ardían. No volverá a pasar, susurré. Pero en el fondo, ya no estaba segura. Las cosas con mi esposo cambiaron. No preguntó nada, pero noté la forma en que me observaba cuando creía que yo no lo veía. Sus manos ya no buscaban las mías en la mesa, sus besos se volvieron rutinarios, sin calor. Las noches eran silenciosas, un espacio vacío entre nosotros que se hacía más grande con cada día. Me sentía ausente, atrapada en pensamientos que no debía tener. Él también cambió. Ya no se quedaba hasta tarde, ya no encontraba excusas para ayudar en casa. Se alejaba, marcaba distancia, y en lugar de ser un alivio, fue una agonía. Esperaba verlo, pero su presencia se volvió escasa. Cuando hablaba con otras mujeres, cuando reía con alguien más, sentía algo absurdo en el pecho. No era amor, no podía serlo, pero tampoco era nada. Mi esposo intentó acercarse una noche, sus manos en mi cintura, su respiración en mi cuello. Pero yo ya no estaba ahí. Me giré con una sonrisa falsa y dije que estaba cansada. Su mirada fue dura. No insistió. No tenía que hacerlo. Los dos sabíamos que algo se había roto. Mi esposo comenzó a notar lo que yo intentaba ocultar. No lo decía en voz alta, pero lo veía en su mirada, en la forma en que analizaba los detalles, en el silencio que se extendía entre nosotros. No entendía qué pasaba, pero sospechaba. Lo sentí el día que mencionó, casi al azar, que su mejor amigo ya no venía como antes. Es raro, ¿no? Siempre estaba aquí y ahora apenas lo veo, comentó mientras servía café. Mi mano se tensó alrededor de la taza. No supe qué responder. Esa misma tarde, mi hijo soltó otra verdad que se clavó como una aguja. Mamá, ¿por qué ya no abrazas a papá cuando llega? Su vocecita sonó inocente, sin malicia, pero me dejó sin aire. Me reí, lo abracé fuerte, cambié de tema. Pero algo se rompió en mi interior. Mi mente gritaba que debía detenerme. Que si seguía así, todo se derrumbaría. Que aún podía arreglarlo. Pero en lo más profundo, en ese rincón oscuro donde no quería mirar, supe la verdad. No quería detenerme. No podía. Y, tal vez, ya era demasiado tarde. El fin de semana en la granja fue una excusa perfecta para despejar la mente, para intentar volver a la normalidad, para convencerme de que todo estaba bajo control. Monté a mi caballo favorito, fuerte, imponente, con la esperanza de sentirme libre por un rato. Pero estaba inquieto, más de lo habitual. Apenas lo solté, salió disparado por los campos, desbocado, y cada músculo de mi cuerpo se tensó con el esfuerzo de mantenerme en la silla. Sentí la adrenalina correr por mis venas, el viento golpeándome la cara, la sensación de perder el control, de que en cualquier momento podía caer. Al regresar, el dolor se instaló en cada fibra de mi cuerpo.
No pude caminar durante 3 días después de que mi caballo me hiciera eso en la granja. La silla de montar estaba mal ajustada, se deslizó hacia atrás y me hizo perder el equilibrio varias veces. A pesar de todo, la experiencia fue emocionante. Me dejó adolorida, pero con una ansiedad que no desapareció. Dejé mi teléfono sobre la mesa sin pensarlo. Cuando volví, mi esposo estaba sentado, con la pantalla encendida en su mano. No dijo nada. Solo lo dejó en su lugar y siguió con su café. Su mirada fue fría, distante. A partir de ese momento, algo cambió. Noté cómo me observaba sin hablar, cómo sus preguntas eran diferentes, más precisas. Esa noche recibí un mensaje: nos vemos donde siempre. Fui sin pensar. Sabía que era un error, pero no podía evitarlo. La oscuridad del coche, el silencio roto solo por nuestra respiración. Nos miramos y no hizo falta más. Me besó, y yo respondí. Nada más, pero eso fue suficiente. Cuando abrí los ojos, sentí la presencia. Afuera, de pie, mi esposo nos observaba. No había ira en su rostro. Solo algo peor. Algo definitivo. La cena transcurría en un silencio insoportable. Los cubiertos chocaban contra los platos, el sonido del televisor de fondo se sentía lejano, irrelevante. Mi esposo estaba ahí, pero al mismo tiempo no. Su mirada evitaba la mía, sus palabras eran pocas, medidas, cargadas de algo que dolía más que los gritos. Sabía. No me lo había dicho en voz alta, pero lo sabía. Lo sentí en la forma en que me servía la comida sin mirarme, en el tono vacío con el que le hablaba a nuestro hijo. Él ya no estaba. No llamó, no volvió a aparecer. Se esfumó como si nunca hubiera existido en nuestras vidas. No hubo despedidas, solo un vacío donde antes estaba su presencia. La ausencia me golpeó de lleno. Pensé que sería un alivio, que así sería más fácil seguir adelante. Pero no lo fue. Después de la cena, mi esposo llevó a nuestro hijo a la habitación y regresó con una maleta. Tengo que salir por trabajo unos días, dijo sin emoción. No pregunté nada. No era un viaje de negocios. No era temporal. Y lo peor es que ni siquiera intentó fingir lo contrario. El documento estaba sobre la mesa. No hubo gritos, ni peleas, ni preguntas. Solo un papel con su firma ya puesta y un bolígrafo esperándome. No hay más que hablar, dijo con la misma calma con la que solía decirme que el café estaba listo. No lo miré, no dije nada. Sabía que todo había terminado desde aquella noche, desde el momento en que me vio y decidió no hacer nada. Nuestro hijo se quedó con él. Era lo lógico, lo inevitable. Yo aún podía verlo, pero cada vez era menos, cada vez más distante. Al principio corría a abrazarme cuando llegaba. Luego solo saludaba con la mano. Luego dejó de preguntar cuándo volvería a casa. Una noche, cuando lo llevé de vuelta, vi a mi esposo en la puerta, su expresión tranquila, su decisión inquebrantable. Regresé a la casa vacía, el eco de mis propios pasos era lo único que quedaba. Me senté en el sofá, teléfono en mano. Escribí su nombre, escribí un mensaje. Lo leí una y otra vez. Y luego, lo borré.